Las dos chicas asustadas en ese camino oscuro nos pidieron ayuda. Nos dijeron que habían visto algo al estar atascadas, algo que se escondió en el bosque. Sin creerlo empezamos a buscar. Mi compañero y yo pronto nos daríamos cuenta de que la aparición también se manifestaría ante nosotros. Los episodios como este, cuando contamos historias de policías, son de los más escuchados y respetados en Relatos de la Noche. Creo que en el fondo todos respetamos mucho esa labor en la que, al escuchar un sonido extraño en un lugar tenebroso, lo que tienes que hacer es entrar y ver quién o qué lo está provocando. Así que prepárense para este viaje y claro, este episodio va dedicado a todos los oficiales de policía que salen todos los días y todas las noches a arriesgarse por nuestra seguridad, a ellos y a sus familias, porque como hijo de policía, a mí también me tocó esperar a mi papá. A los buenos, a ustedes va este episodio. Estás escuchando Relatos de la Noche. Si me hubieran preguntado hace 6 años, antes de esa tarde, les hubiera dicho que lo que estoy a punto de contarles era imposible, que esas cosas no existían. Había sido un turno ajetreado, ocupado, y cuando pensamos que las últimas horas del turno serían tranquilas, Canizales, mi pareja, y yo recibimos un llamado por unos chicos consumiendo drogas frente a una iglesia. Nada fuera de lo común. Era una zona tranquila y estábamos cerca, así que nos mandaron. Lo más seguro era que para cuando llegáramos ya se hubieran ido, o que corrieran al vernos llegar. Pero cuando llegamos no había chicos, ni desorden, ni nada raro. La calle estaba casi vacía. En la entrada de la iglesia estaba el padre esperándonos. Se nos acercó rápido y nos habló en voz baja. Nos dijo que había tenido que mentir en el reporte, que si decía lo que en realidad pasaba no le iba a hacer caso a nadie, y que era cuestión de vida o muerte, literal. Nos pidió un favor casi suplicando, que por el amor de Dios nos colocáramos en la entrada del edificio que estaba al lado de la iglesia y no dejáramos salir a nadie. Nos dijo algo más, que no importara lo que escucháramos, que por favor no dejáramos que nadie saliera, ni él mismo. Mi compañero y yo nos miramos. Los dos somos católicos. Algo en la forma en que nos habló, sin dramatismo, pero con mucha urgencia, nos hizo aceptar sin pensarlo mucho, y nos plantamos frente a la puerta. Al principio no se escuchaba nada, pero pasaron unos minutos y desde adentro se oyó un golpe fuerte, como si hubiera lanzado un armario a la pared, y luego un grito. Era un hombre. Gritaba que lo dejáramos salir, que lo ayudáramos. Decía que estaba encerrado ahí adentro, que sabía que podíamos escucharlo. Por instinto di un paso hacia la puerta, pero recordé lo que nos habían pedido, y me quedé ahí. El hombre gritó durante varios minutos. Lloraba, golpeaba. Decía que no aguantaba más. Y luego escuchamos a alguien más. Ahora era una mujer que gritaba con desesperación. Decía que la estaban lastimando, que tenía miedo, que había niños allí adentro. Ya había gente acercándose por el ruido y tuvimos que alejarlos. Les dijimos que era un asunto interno, que se retiraran. Entonces empezó lo peor. Los gritos de los niños. No era uno, eran varios. Voces pequeñas, llorando al mismo tiempo, pidiendo ayuda, gritando que los sacáramos. Mi compañero y yo no sabíamos qué hacer. No podíamos entrar, no podíamos irnos. Solo nos quedamos ahí escuchando. Eso duró casi una hora. De pronto por fin se hizo silencio. Salió el padre a los pocos minutos.
Nos dio las gracias y nos dijo que ya podíamos irnos, que la ayuda estaba por llegar y todo se había calmado, que tenía unos minutos de tranquilidad. Le preguntamos quiénes estaban allí adentro, qué era lo que habíamos escuchado. Nos dijo que mejor entráramos, que quería que viéramos o no le íbamos a creer. Dentro había solo 2 personas, una monja muy joven bañada en sudor y una niña acostada en una cama, amarrada. Nadie más. El padre nos explicó que los 2 estaban resguardando a la niña mientras llegaban otros sacerdotes de la capital para comprobar si se trataba de una posesión real, de una posesión demoníaca. Cuando le preguntamos por la gente que hablaba, dijo que había sido solo ella, nada más ella, la que estuvo gritando todo ese tiempo. Salimos de ahí sin decir nada. No levantamos reporte, no pudimos hablar del tema. Pero después de esa noche, mi compañero y yo coincidimos en algo. Ninguna persona, por enferma que esté, puede gritar con tantas voces distintas, y menos con las de varios niños al mismo tiempo. Estoy seguro que los padres que fueron confirmaron esa posesión, pero solo son suposiciones. Nunca supe qué ocurrió. El exnovio de mi hermana es policía. Es muy serio y para nada era un fan de las cosas de terror. Cuando poníamos películas, como acostumbramos en mi familia, y lo invitábamos, nunca se quedaba si eran de miedo. Es de esas personas de quien menos esperarías una historia de fantasmas, pero él nos contó lo que estoy a punto de narrarles. Hace tiempo él patrullaba una zona de la ciudad donde hay bosque, muchas cabañas y algunos restaurantes, senderos para bicicletas y para hiking. Le tocaba darse una vuelta por esos caminos incluso de noche, lo cual ya de por sí es un escenario algo aterrador. Pero bueno, él es una persona bastante valiente, muy duro, y en ese tiempo patrullaba además con un oficial de mucha experiencia. En uno de esos recorridos, en una zona ya muy solitaria, un trabajador de un restaurante saliendo les dijo que un carro había entrado hacia lo profundo del camino y no había vuelto. Eso era algo sospechoso porque ya no hay nada hacia allá, y más que sospechoso, de riesgo, por lo difícil del camino. Y como ya era de noche, decidieron dar una vuelta, ver que todo estuviera en orden. Muchas veces los carros bajitos tenían dificultades para volver por ciertas zonas lodosas, sobre todo con conductores sin mucha experiencia. Y apenas un par de kilómetros más adelante encontraron el coche, efectivamente atascado en un cruce de un pequeño arroyo. Pero cuando se acercaron, se encontraron a 2 chicas sufriendo lo que parecía ser un ataque de pánico. Se asustaron aún más al verlos, pero intentaron calmarlas. La situación era rara porque, a pesar de estar en despoblado, no era una zona insegura o con grupos delincuenciales, al menos no recientemente. Cuando por fin se calmó una de las chicas, cuando dijo algo que lograron entender, les decía que iban atravesando el arroyo a buena velocidad cuando algo las hizo detenerse. Dijeron que una mujer, muy chaparrita, atravesó corriendo el camino, pero que cuando lo hizo se frenó por un momento en medio y volteó a verlas, antes de seguir su camino y perderse en los árboles. Dice que cuando volteó, pudieron ver todos sus dientes, no como si sonriera, sino porque no tenía piel en gran parte de la cara. La visión las había dejado en un estado de pánico del que no podían salir, especialmente porque después el carro se atascó por completo, dejándolas atrapadas en medio del bosque, a punto de oscurecer por completo. Él y el otro oficial no pensaron en fantasmas, sino en alguien que probablemente necesitaba ayuda. Así que mientras llamaban apoyo y resguardaban a las chicas en la patrulla, el oficial experimentado decidió recorrer la zona con su lámpara para ver si encontraba a la mujer herida.
Mientras mi excuñado intentaba calmarlas, un grito de hombre le hizo desenfundar su arma, prender su linterna y dirigirse también hacia los árboles, hacia donde se había ido su compañero. Empezó a buscar entre las ramas, entre la oscuridad. Lo único que podía ver era lo que iluminaba su lámpara. Encontró a su compañero, ese oficial mayor, alto, muy moreno, completamente pálido y con los ojos bien abiertos, llenos de terror. Le preguntó qué vio, pero no respondía. Parecía que no podía. Le preguntó si había visto a la mujer que buscaban, pero le respondió que no con la cabeza. Tomó aire para hablar y le pidió que volvieran a la patrulla y esperaran. Pero mi excuñado no hizo caso. Algo había visto y no se lo estaba compartiendo, así que él también comenzó la búsqueda. Cuando el otro oficial se dio cuenta de que no lo iba a convencer, se acercó a él y le señaló un punto, detrás de un árbol con dos grandes troncos cerca de la base, en forma de Y, y le dijo que ahí atrás. Así que él se dirigió hacia allá, pero antes de que pudiera acercarse, vio que alguien se asomó. Al hacerlo, un olor espantoso a quemado se le metió por la nariz. Lo sintió en la garganta, lastimándolo y casi haciéndolo vomitar. Dio 2 pasos para atrás, casi cayendo, pero su compañero lo detuvo. Los dos se apoyaron para salir de ahí y volver al camino. Esta vez las 2 mujeres salieron a verlos, y ahora ellas eran los que los calmaron a ellos, a los policías. Procedieron a desatascar el auto. Mientras lo hacían, llegaron 2 patrullas más, y entre todos siguieron buscando a 2 objetivos, a 2 personas. A la mujer sin piel en la boca, la que habían visto las 2 muchachas, y lo que vieron mi ex cuñado y su compañero. A un hombre quemado, aún quemándose, con apenas un pedazo de tela como resto de una camisa sobre sus hombros, que estaba en llamas. A un hombre que mostraba los dientes de la misma forma que la mujer. Se buscó por horas, se buscó toda la mañana siguiente. No hubo ni una sola señal de las 2 personas que se vieron. En algún momento, un superior se acercó a los 2 policías y les dijo que no creía que fueran a encontrar nada, que estas 2 personas que vieron probablemente hacía mucho tiempo que habían necesitado la ayuda que nunca llegó. Tiempo después, meses, cuando perdieron el miedo, cuando los 2 volvían a la zona, se bajaban de nuevo en esa área y buscaban cualquier rastro. Mi excuñado se quedó con el pensamiento de que eran almas en pena, que seguramente sus cuerpos seguían por ahí. Cuando terminó la historia estaba muy nervioso y se fue rápido a su casa, y no volvió a mencionar el tema, ni a participar cuando se hablaba de cualquier cosa que tuviera que ver con lo paranormal. Un saludo a él donde quiera que esté. Tú sabes quién eres. Yo no vi ningún fantasma. Eso es lo primero que siempre digo cuando cuento esta historia, porque todo lo que pasó lo sé por mi compañero, y porque cuando llegué ya no había nadie más que él, sentado en la banqueta, con la espalda recargada en la patrulla y respirando como si acabara de correr kilómetros. Esa madrugada yo estaba de turno normal, nada pesado, en un área bastante tranquila, de hecho. Cerca de las 3 de la mañana nos avisaron por radio que uno de los compañeros había pedido apoyo urgente en una carretera secundaria, de esas que conectan un pueblo con otro, y que a esa hora están completamente solas. No había dicho mucho, solo que necesitaba ayuda. La voz se le escuchaba entrecortada. Cuando yo llegué lo vi pálido. Me llamó la atención porque es un policía joven pero con experiencia,
de los que ya han pasado cosas muy difíciles y han tenido encuentros cercanos con la muerte. Para nada es alguien que se altere fácil. Tenía las manos apoyadas en las rodillas, la mirada fija en el suelo. Le pregunté qué había pasado y tardó unos segundos en contestar, como si estuviera acomodando las ideas. Me dijo que todo había empezado con un reporte sencillo. Por radio avisaron de una mujer caminando al lado de la carretera, descalza, aparentemente confundida, que parecía haber sido golpeada o haber estado en un accidente. Le dieron la ubicación exacta y se fue directamente hacia allá. Cuando llegó, la mujer sí estaba ahí, tal como se le describieron, caminando despacio, con los pies llenos de tierra. Dijo que no recordaba bien qué le había pasado, que le dolía la cabeza. Él le preguntó si alguien le había hecho daño y ella no respondió con palabras. Solo levantó el brazo y señaló hacia una casa abandonada, a unos metros del camino. Una construcción muy vieja, ya sin techo, casi derrumbada. Mi compañero dijo que eso no le pareció raro. Pensó que alguien la había llevado ahí o que se había refugiado en esa casa. Le pidió que esperara dentro de la patrulla mientras él revisaba. La dejó resguardada en el asiento trasero, cerró la puerta asegurándola y entonces caminó hacia la casa. Ahí fue cuando empezó a sentirse mal. Me dijo que mientras caminaba, tuvo la sensación muy clara de que alguien iba caminando detrás de él. No escuchó pasos, tampoco voces. Solo esa certeza incómoda que te hace voltear aunque no quieras. Se dio la vuelta, pero no había nadie. En ese momento pensó en la mujer. Regresó a la patrulla casi de inmediato. Habían pasado solo unos segundos de que la dejó. Estaba vacía. La patrulla estaba vacía. Pero no había puertas abiertas, no había señales de forcejeo, nada. Simplemente la mujer ya no estaba. Fue entonces cuando decidió reportar a la central para confirmar el llamado, para pedir más indicaciones. Y la respuesta fue lo que lo quebró. Porque le dijeron, y esto yo sí lo escuché, que no había ningún registro, que nadie había solicitado ese apoyo, que no existía ningún reporte de una mujer caminando descalza en esa carretera, que no había nada en el sistema, ni en radio, ni en bitácora. Nadie le dijo que fuera ahí. Mientras me contaba esto, me dijo que sintió que le faltaba el aire, que el pecho se le cerró, que por un momento pensó que se iba a desmayar o a morir. Lo único que atinó a hacer fue pedir ayuda, y ese llamado fue el que yo respondí. ¿Quién era esa voz en la radio? ¿Quién le pidió ir a buscar a esa mujer? Yo revisé la patrulla, revisé el lugar, la casa abandonada. No encontramos a nadie, ni huellas claras ni señales de que alguien hubiera estado ahí, al menos no recientemente. Cuando le pregunté si estaba seguro de haber cerrado la puerta de la patrulla, me miró con una cara que no se me va a olvidar. No me respondió, solo asintió con la cabeza. Esa noche lo llevamos a la comandancia y lo relevaron del turno. Nunca se levantó un reporte formal de ese incidente, porque oficialmente no había pasado nada. Oficialmente no ocurrió nada esa noche. Gracias por continuar aquí, comunidad. Espero que estén, no puedo decir disfrutando, pero sí que sigan escuchando con atención este episodio. Si tienen amigos, familiares, policías, o si ustedes lo son, por favor, cuéntenos las vivencias más extrañas que hayan experimentado en esa labor, en su labor. Y les deseamos que vayan seguros y que vuelvan a casa sanos y a salvo, a sus familias. Gracias por su trabajo. Y les recuerdo que en la descripción están los enlaces para que nos sigan en nuestras redes sociales y para que escriban su relato.
Si no tienen idea de cómo empezar, en la página hay una guía para que se les haga mucho más fácil compartirlo. Continuamos con más esta noche. Mi hijo es policía. Tiene un año ya de que por fin salió de la academia y le dieron su plaza aquí, en un pueblo a 1 hora. Cuando entró a la corporación yo tenía miedo, como cualquier madre, pero con el tiempo me fui tranquilizando. Él siempre me decía que la zona donde trabajaba era tranquila, que casi todo eran recorridos, vigilancia, cosas rutinarias, mucha selva, caminos de terracería, alguna que otra comunidad cerca de la playa y ya. Un día, ya con varios meses en el puesto, llegó a la casa más callado de lo normal. No venía asustado ni alterado. Venía muy pensativo, como si algo se le hubiera quedado dando vueltas en la cabeza. Esa noche fue cuando me contó lo que le pasó. Me dijo que en la zona donde patrullaba había un tramo del que todos hablaban, pero nadie le explicaba bien. Oficialmente sí estaba dentro de los recorridos, pero en la práctica nadie pasaba 2 veces por ahí en la misma noche, y nadie se bajaba de las unidades. No porque hubiera peligro o algo así, sino porque ahí siempre fallaban las cosas. Los radios se cortaban, la señal del celular desaparecía, y todos salían con la sensación de que había pasado más tiempo del que marcaba el reloj. Cerca de ese tramo, escondido entre la selva, a unos 400 metros de la playa, estaba un hotel abandonado. Un hotel enorme, de esos que iban a ser de lujo. Me dijo que nunca se terminó, aunque los edificios ya estaban levantados por completo. Varias estructuras grandes como esqueletos de concreto, comidos por la vegetación. Nadie sabía bien por qué se había quedado así. Simplemente un día dejaron de construirlo. A nadie le gustaba acercarse, pero mi hijo era nuevo y muy curioso. Así que una noche le tocó dar vueltas solo y decidió ir. Me dijo que quería ver si todo eso tenía una explicación. Pensó que a lo mejor era cosa de superstición o de mala señal en la zona por alguna razón lógica. Seguro porque la mayoría de sus compañeros eran de otra generación. Cuando llegó a la zona, lo primero que notó fue la radio. Porque sí, se escuchaba mal, como con interferencia. A ratos sí, a ratos no. Intentó reportarse y apenas le contestaron. No escuchó bien la respuesta. Llegó a la zona del hotel abandonado. Se bajó de la patrulla. Caminó un poco iluminando a su alrededor. Dice que el lugar estaba raro, pero no silencioso. Se escuchaban insectos, hojas, el mar a lo lejos. Nada fuera de lo normal. En ese momento pensó que no había nada ahí, hasta que vio las huellas. Estaban bien marcadas en el piso húmedo. Huellas recientes. Se acercó y le llamó la atención el tamaño. Puso su pie encima y coincidía, pero a la perfección. Puso el otro y dio un paso, y luego otro más. Cada huella encajaba perfectamente con su forma de caminar, como si alguien hubiera caminado exactamente igual que él antes de que llegara. Me dijo que en ese momento se le erizó la piel, pero siguió avanzando unos pasos más tratando de entender. Fue entonces cuando escuchó un ruido. No era un grito, ni una voz clara. Era más bien un quejido, algo vago, largo, que venía desde dentro de uno de los edificios del hotel. Levantó la vista y se dio cuenta de que ya estaba muy cerca de la entrada, demasiado. Ahí fue cuando se dio la vuelta y corrió. Mientras se alejaba alcanzó a notar algo que terminó de asustarlo. No había huellas de regreso. Las huellas solo iban hacia adentro, pero ya no salían. Llegó a la patrulla y se fue de ahí sin voltear. Cuando estuvo a una distancia segura intentó reportar lo que había visto por radio. Esta vez sí le contestaron. No les dijo lo de las huellas, pero sí lo del ruido.
Les preguntó si tenía que regresar con apoyo, si tenían que revisar quién estaba ahí. Pero del otro lado de la radio le dijeron solo una cosa: que no volviera a hacer eso, que siguiera con su turno. Y así fue. Nunca ha vuelto a detenerse en ese lugar. Nunca ha vuelto a tocar el tema con sus compañeros. Lo que parecía ser una broma de ellos, algo para asustar a los nuevos, se volvió realmente un tema que todos evitaban. Se dio cuenta de lo que en realidad era, que nunca fue una broma. Y conmigo solo lo habló esa vez, pero me dio permiso de compartirlo siempre y cuando no les diga el nombre del pueblo. Que tengan buena noche, mi querida comunidad. Mi hijo y yo lo seguiremos escuchando. Para terminar este episodio, no voy a narrar una historia que nos compartieron comunidad, sino una que encontramos mientras investigábamos otros casos. Una historia real, documentada. Una que incluso llegó a los noticieros en Estados Unidos. Al de Anderson Cooper, uno de los periodistas más respetados en ese país. Ocurrió en el lejano 2015, durante una noche de invierno. Varios policías respondieron a un reporte por un accidente automovilístico en una carretera. Un vehículo se había salido del camino y había caído a un canal de agua helada, casi congelada. Al llegar, los oficiales encontraron el auto volcado, parcialmente sumergido, con el agua entrando rápidamente en él. Mientras evaluaban la escena, escucharon algo desde el interior del vehículo. Una voz. No era un grito desesperado ni un alarido. Era una voz clara que decía algo muy simple: «Ayúdenos». Al escucharla, los oficiales reaccionaron de inmediato. Respondieron que aguantaran un poco y no dudaron. Entre varios comenzaron a mover el vehículo, a voltearlo lo suficiente para poder acceder al interior antes de que se llenara por completo de agua. Cuando lograron voltearlo y abrirlo, encontraron a un bebé con vida, a un sujeto a su asiento, inconsciente pero respirando. Junto a él estaba una mujer adulta. Ya no tenía signos vitales. Los reportes posteriores confirmaron que había muerto prácticamente al momento del impacto, mucho tiempo antes de que llegaran los policías al lugar del accidente. El bebé fue trasladado de emergencia y sobrevivió. Horas después, cuando los oficiales comenzaron a reconstruir lo ocurrido para el informe, algo no cuadraba. La voz. El bebé era demasiado pequeño para hablar. La mujer había muerto antes de que ellos llegaran. No había ninguna otra persona dentro del vehículo. Ninguno de los oficiales pudo explicar de quién provenía esa voz que los había hecho actuar tan rápido, que los había hecho descubrir que había un bebé con vida. Lo más inquietante es que ninguno de ellos mencionó la voz en su reporte oficial, no porque se les pidiera que no lo hicieran, sino porque ninguno supo cómo escribirlo. Tiempo después, los policías hablaron del caso en entrevistas, y la historia llegó a medios nacionales, incluyendo, como les adelantaba, un reportaje presentado por Anderson Cooper. Ahí los oficiales repitieron lo mismo, que escucharon claramente a alguien pedir ayuda, que respondieron como cualquier policía lo haría, y que después simplemente no pudieron encontrar a quién pertenecía esa voz. El bebé sobrevivió, creció. El accidente quedó registrado como un rescate exitoso. Pero la voz, esa voz fantasmal, esa voz nunca tuvo un lugar en el informe. Jamás se explicó. Tengan muy buenas noches, comunidad. Descansen. Nos escuchamos pronto.